A menos que crean mucho en las teorías de la conspiración, como una que circula durante estas últimas semanas, meses en México, de que todo lo que ocurre, todo lo malo que pasa en el país desde el 1 de diciembre de 2018 es porque pues la mafia del poder está tratando de hacerle el juego sucio y ponerle piedras en el camino a López Obrador. A menos que crean en ese tipo de teorías, yo creo que lo más sensato es pensar que algo está ocurriendo muy grave en la Ciudad de México, que el hecho de que se hayan disparado los índices de homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos en el primer trimestre de 2019 a niveles como por ejemplo el del secuestro, 550% en los primeros 3 meses del gobierno, los primeros 3 meses de 2019, enero, febrero y marzo, es porque algo muy mal están haciendo. Y de esto les concedo completamente la razón, estos son pues los resultados de una tendencia, ¿no?, al alza de una violencia que viene acarreándose desde hace 15 años, por decir algo, ¿sí? De esto no es culpable López Obrador ni Claudia Sheinbaum, no son culpables de esto, pero la responsabilidad de que se haya disparado a tales niveles este tipo de delitos, pues sí es su responsabilidad, porque no ha continuado en la misma proporción el aumento de secuestros, de robo de negocios, de homicidios, que lo que se venía observando durante el sexenio del delincuente Mancera, por decir algo, sino que se destapó, se volvió algo, un incremento exponencial, no aritmético, que podría entenderse 2 más 2, 4 más 2, 6, es exponencial completamente, y entonces algo muy mal están haciendo. Dice una nota publicada en Proceso, donde toman datos sobre este tipo de delitos. Luz roja en la Ciudad de México, aumentan secuestros 550%, extorsión 127%, homicidios 48%. El aumento de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos en el primer trimestre de 2019 colocó a la Ciudad de México en la luz roja del semáforo de delitos de alto impacto en el país. De acuerdo con la organización, el semáforo de delitos de alto impacto, de enero a marzo de este año el secuestro se disparó 550%, mientras que la extorsión aumentó 127%, el robo a negocios 62%, los homicidios 48%, el robo de vehículo 46% y el narcomenudeo 31%. Todos son delitos relacionados con el crimen organizado. Los delitos sociofamiliares también se incrementaron en la capital del país. La violación 454%, la violencia familiar 17%, el feminicidio bajó 10% y las lesiones dolosas o riñas 5%, mientras que el robo a casa-habitación no creció. Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su programa de gobierno, López Obrador no ha conseguido resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno. Ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en los primeros días asistirá a las comisiones de seguridad ciudadana para revisar el trabajo de cuadrantes, con el fin de poder saber cuál es la percepción de la ciudadanía, en qué estamos fallando y cómo podemos corregir, habría dicho. Lo más preocupante es que con toda esta alza de delitos del crimen organizado, la ciudad ya se ubica en el rojo del semáforo de delitos de alto impacto. Después de Nuevo León, fue la entidad con mayor incremento en homicidios. Hace mucho que no veíamos un deterioro tan marcado en la Ciudad de México, dijo Santiago Roel, el director del semáforo delictivo. De acuerdo con esta organización, pese al incremento en homicidios, la capital aún reporta una tasa trimestral de 4.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a la tasa nacional de 5.9. Las alcaldías con mayores tasas son Venustiano Carranza, 8.1, que está por encima de la media nacional, Tláhuac,
con 5.3, Iztapalapa con 5.1, Álvaro Obregón 5.0 y Gustavo A. Madero con 4.9. Aquí cabe la pena recordar algo, es muy importante. ¿Por qué la tasa de homicidios en la Ciudad de México es de 4.3? Bueno, porque al haber millones de personas en la Ciudad de México, la tasa disminuye. La misma cantidad de homicidios que hay en la Ciudad de México, si ocurriera esa misma cantidad en Colima, la tasa sería de dimensiones ya de, no sé, de una guerra abierta en Colima, por decir algo así, ¿no? La tasa de homicidios nos sirve para darnos cuenta en qué lugar es más fácil que te maten, que te roben. Bueno, en el caso de homicidios, pues que te maten. En la tasa de robos, podría, por cada 100,000 habitantes, pues es donde es más fácil que te roben. Para eso nos sirve. De ellas, solo esta, la de Gustavo Amadero, pudo reducir 3% el delito en el primer trimestre del año. Las demás tuvieron incrementos muy significativos. Venustiano Carranza subió 94%, Tláhuac 111%, Iztapalapa 72% y Álvaro Obregón 80%. Todos estos incrementos se deben a ejecuciones de narcomenudeo y es lo mismo que nos sucede en el resto del país, donde el 80% de los homicidios tienen esta causa. Cada vez tenemos más plata y más plomo que colapsan a la autoridad y a la sociedad. Lo único que puede resolver esta situación es quitarles el negocio a las mafias a través de la regulación de las drogas. No es un tema municipal o estatal, es un tema nacional que solo el Congreso puede cambiar, dijo el director del semáforo. De igual manera reconoció que el gobierno de Sheinbaum ha hecho un esfuerzo por medir de una mejor manera la incidencia delictiva y quizá por ello se refleje el incremento tan notorio en algunos delitos como el secuestro o la extorsión. Sin embargo, hay otros que no tienen cifra negra, como el robo de auto y el homicidio. Esos incrementos son reales. También aclaró que el aumento en el delito de violación está al alza desde el segundo semestre de 2018, así que ahí también podemos hablar de un incremento de incidencia. Roel afirmó que con todas estas cifras se acabe el mito de que la Ciudad de México es la entidad más segura del país, en donde no existe crimen organizado, como quiso vender con tanta insistencia la anterior administración del delincuente Mancera, actual senador de la República. Ese es el riesgo de pelearse con la evidencia y con los críticos. Ese es el peligro de anteponer la imagen del gobernante a la realidad de la ciudad o del país. Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Peje. Incluso analizó la situación a nivel nacional. La pobreza no está relacionada con el crimen, mucho menos al crimen organizado. Y la fuerza policíaco-militar no es la manera de atacar un mercado, porque los mercados se atacan con principios económicos. En su opinión, Andrés Manuel López Obrador está haciendo exactamente lo mismo que Felipe Calderón y Peña Nieto. La guerra continúa. Los indicadores delictivos le seguirán subiendo si no empezamos por la regulación. Ya no es una violencia aislada en las sierras de Guerrero o de Sinaloa. Ya está de manera muy palpable y muy preocupante en la Ciudad de México. Yo insisto, es hasta aquí lo que publica Proceso, esta nota de la redacción de Proceso. Yo insisto, si no estuviese ocurriendo algo grave en la Ciudad de México o algo que están haciendo muy mal, el número de secuestros, por ejemplo, no se habría disparado en estas proporciones, 550%. Las extorsiones en 127%. Probablemente también en todo esto tenga que ver el hecho de que se le quitó uno de los negocios al crimen organizado y ellos no se van a quedar, obviamente, no se van a quedar con las manos vacías y esta forma fácil de ganar dinero. Le quitaron el robo de combustible aparentemente y probablemente migraron a otro. Les vuelvo a decir en este video, y es que parece que vamos avanzando a medida que yo voy avanzando en el libro de Narco CDMX de Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto. Hoy estaba leyendo justamente el capítulo sobre el derecho de piso. Es el capítulo número, me parece que 7, el 6. El capítulo 6 del libro,
y habla justamente de cómo se dispararon, ¿no?, los delitos de un tipo a medida que se iba atacando otro. Por ejemplo, se logró contener el delito del tráfico de drogas en una zona específica de la Ciudad de México que mencionan, la zona de la Condesa, la Roma, las zonas pijas, de las zonas ricas de ahí de la Ciudad de México, de los antros. Lo lograron contener, pero inmediatamente empezó a crecer otro, el de la extorsión. Y entonces esto es relacionado a, pues, la forma fácil que encontraron los delincuentes de hacerse ricos, ¿no? Pues si ya no venden droga, pues se mudan a otro delito. Probablemente algo así esté ocurriendo y por eso se dispara tanto el secuestro. Y esto obviamente se publica en estos días, bueno, en estas semanas del gobierno de López Obrador y en estos primeros meses, porque es notorio, ¿no?, que algo está ocurriendo en la Ciudad de México, es algo grave. No puede ser que haya crecido tanto el número de delitos, la cantidad de delitos de este tipo en tan poco tiempo. En 4 meses, está medido solamente diciembre, enero, febrero y marzo. 4 meses y un incremento que es bastante alto.